la patria que soñamos y nos merecemos. Bien, vamos a hablar precisamente de este tema. Veían y escuchaban además en las ediciones de Aquí de TV Más algunas reacciones que hay de otros congresistas sorprendidos, decían algunos, respecto a que se haya dado ya la convocatoria a elecciones para el 12 de abril del próximo año. Estamos con Enzo Helguera, especialista en temas electorales, para que nos dé también su reacción. Algunos congresistas decían, ¿por qué tan rápido se ha convocado si tenía hasta el 12 de abril? Explíquenos, por favor, que está dentro, además de lo constitucional, convocar elecciones. Bueno, de hecho llama la atención que los primeros sorprendidos sean algunos parlamentarios, porque esto se podría entender quizás por parte de la ciudadanía, pero a veces los políticos nos llevan con ciertas opiniones de zozobra, porque se supone que por lo menos deben conocer la Constitución política del Perú. Entonces, lo que dice la norma constitucional es hasta un año antes de las elecciones, lo cual establece como plazo último de convocatoria, pero evidentemente hacia atrás la presidenta tiene la facultad de hacer la convocatoria en el momento que ella crea conveniente, ¿correcto? Entonces, no es que se haya adelantado, como decían algunos, no en algunos tweets. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué la premura? ¿Por qué ahora? No es que tenía que hacerlo el 12, sino el plazo dice hasta. Correcto. De hecho, históricamente es más bien la crítica iba hacia estas convocatorias por decir, ¿por qué siempre se espera el último día para hacer la convocatoria de las elecciones, ¿no? Pero en realidad ha hecho uso de las atribuciones constitucionales que le competen a la presidenta y son correctos y son adecuados, ¿no? Más bien sí llama la atención los parlamentarios que se supone que no sepan eso. Deberían conocer este tema porque es un asunto básico del Parlamento. Eso. Ahora, lo otro también es lo que permite la convocatoria de elecciones sin esperar el último día, ¿no? Va a permitir, por ejemplo, leíamos el tema de los presupuestos. Sí, correcto. Es decir, evidentemente los órganos electorales no podrían adelantarse a pedir presupuestos porque no había la convocatoria de las elecciones. Como estas elecciones tienen, digamos, de manera sui generis, una serie de características que la va a hacer muy compleja, desde el momento de enseñar nada más a votación, la complicación de la formulación de la cédula, entre otras capacidades logísticas, es que les permitiría adelantarse con un poco de tiempo para poder solicitar los presupuestos y adaptarse. En realidad tampoco es mucho tiempo antes, pero al menos les va a permitir poder organizarse con mayor precisión por la complejidad electoral que corresponde. A partir de ahora que comienza, ya sabemos la fecha, 12 de abril, prácticamente ya un año para el proceso electoral. Tenemos unas elecciones además particulares, ¿no? Porque vuelve también la Cámara de Senadores y Diputados. Sí, correcto. Esto termina siendo más complejo porque primero es la bicameralidad, ¿no? Que a diferencia de la lista del Congreso tradicional, vamos a votar por diputados y también por senadores. Pero también hay un rango nacional y hay un rango, una especie de rango regional para los senadores. Entonces, esta votación va a terminar generando mucha confusión y haciendo esfuerzos para explicarla con mayores dificultades, sobre todo en zonas rurales. Y recordemos que la anticipación de las elecciones nos puede ayudar a comprender un poco más, pero creemos que no en la totalidad de lo que corresponde, porque se hace compleja de diferentes formas, por la cantidad de partidos políticos. Eso, ¿cuántos tenemos actualmente? Alrededor de 40 partidos políticos inscritos, menos mal que no llegamos a los 70, porque si todos cumplían las normas y dentro de los tiempos podríamos haber llegado a 70 partidos políticos, pero aún los de 40 partidos políticos no es un asunto, digamos, que nos pueda permitir sonreír ante una mejor noticia, porque si normalmente había una complejidad muy alta en 10, en 15 o 18 partidos políticos que se han presentado, con 40 esto va a aumentar, va a dispersar el voto, va a ser un poco más complicado llevar a gobernabilidad
Claro. con tanta oferta electoral. Y en el caso de los partidos políticos, una vez ya dada la convocatoria de elecciones, ya dada la fecha, ya no pueden inscribirse más, porque teníamos este otro panorama de los otros 30, ¿no?, que estaban aún en corregir algunos errores. Sí, claro. La norma respecto a los partidos políticos ya les había cerrado la oportunidad de que puedan participar al margen del tema del adelanto de la convocatoria de elecciones. Si bien es cierto, la presidenta ha convocado elecciones, sin embargo, ya hay algunas modificaciones, como por ejemplo la fecha de las alianzas electorales, entre otras. Entonces, aquellas normas que tengan como plazo indicado en fecha para poder realizar determinadas actividades. Por ejemplo, hasta la fecha X, alianzas electorales, hasta la fecha tal, las elecciones internas, ¿no? Entonces, cuando se han nombrado fechas específicas, entonces esto va a ser inamovible al margen de que la presidenta haya convocado elecciones. Las normas que puedan ser afectadas es aquellas que se basen en la fecha de convocatoria de elecciones. Pero las que tienen ya fechas concretamente señaladas, no habría mayor movimiento pese al adelanto de elecciones. Y hablábamos de este abanico, ¿no?, de partidos políticos que tenemos, porque más de 40 inscritos además para postular, que complican también el tema de la elección electoral. En el caso de la cédula de votación también ya se comienza a trabajar en ella, porque teníamos los ejemplos que se habían dado, ¿no?, de la cédula de votación, que te era tremendo planillón. Sí, una sábana electoral en realidad, porque tener esta gran cantidad de partidos políticos, Claro, la gran variedad de columnas, encima también el espacio que deben tener los símbolos partidarios. Si bien es cierto, las modificaciones de la norma especifican que se pueda visualizar adecuadamente en un país en donde una gran cantidad del porcentaje de votantes tiene problemas justamente de agudeza visual, los símbolos partidarios, el espacio, la información, el conocimiento. Si se recomienda que un espacio publicitario no demore más de 30 segundos en televisión, ¿te imaginas tratar de recordar 40 mensajes políticos en el hipotético caso que cada partido político vaya por sí mismo? Aún con alianzas electorales, las alianzas electorales también traen otra complejidad, porque estas van a hacer que se asocien un poco más los partidos pequeños o que tengan proximidad a debilidad, digamos, que los partidos fuertes, porque ellos van a querer postular también por cuenta propia. No les conviene estar negociando con partidos más pequeños espacios políticos que históricamente tienen ganados. Ahora, el voto virtual es de lo que también se estaba hablando muchísimo, ¿no?, que se pueda aplicar. Sí, bueno, esto supone un mayor consenso, ¿correcto? Si me preguntas, estamos a tiempo de poder analizarlo, de poder discutirlo y sobre todo dar las garantías tecnológicas de que no va a haber ningún tipo de adulteración, porque siempre cuando se usa la tecnología existe este fantasma. Sin embargo, este tipo de votación electrónica o virtual es aplicada en democracias mucho más sólidas, mucho más avanzadas, como la norteamericana, que incluso hasta por correo electrónico puedes emitir un voto. Entonces, mientras el sistema te dé la garantía que su voto se va a respetar, se va a cuantificar y además que ante una eventual observación se puede volver a contar de acuerdo a los parámetros que la ley exige, entonces creo que eso daría mucha confianza también a los votantes. Y estamos a tiempo de eso, de que sí pueda ser aplicado con todas estas garantías. Correcto. Para estas elecciones. Sí, correcto. Si bien es cierto, a nivel electrónico se pueden incluso hacer pruebas de este tipo de votaciones, es importante que se empiecen a hacer sí lo antes posible, porque es diferente hacer una prueba con una masa de 100 votantes, hacer una con miles y otra con millones, ¿no? Muchas veces, algunas veces en algunas elecciones, los servidores pueden colapsar porque no fueron sometidas a un tipo de simulación tan grande, ¿correcto? Y esto sí sería un problema porque podría cuestionar la veracidad de las elecciones en tanto algún tipo de sistema falle. Entonces, las pruebas deben iniciarse lo antes posible. Y si estas no tienen la capacidad de iniciarse lo antes posible, lamentablemente sí tendrían que dar un paso al costado, porque lo más importante en el proceso electoral,
al margen de la tecnología o la forma tradicional de votar, es que le dé la garantía absoluta y convincente al ciudadano que su voto se va a respetar y que de ninguna manera o en ninguna parte del proceso esta se vaya a adulterar. ¿No? Que es además lo que ya se debería implementar también aquí en el país, el tema del voto virtual. Para que nos expliques tú, Enzo, que eres experto en este tema electoral, ¿no? Porque se dice mucho a partir de ahora, por ejemplo, ya no se puede pasar publicidad estatal. ¿Qué es lo que se puede, lo que no se puede? Las campañas electorales también, ¿a partir de cuándo podrían comenzar? Bueno, de hecho hay un cronograma que se va a respetar, como repito, al margen de las elecciones. Hay un cronograma que incluso corre basándose en un año antes de las elecciones, ¿correcto? Entonces, el cronograma no se va a alterar respecto de los plazos electorales. No se va a alterar la publicidad, digamos, estatal, porque evidentemente la limita, y de acuerdo a esos límites, entonces, se va a regular y tampoco confundir la publicidad estatal del gobierno central con la publicidad estatal de los gobiernos locales, que igual son Estado, que igual son gobierno, pero que tienen plazos diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, las elecciones subnacionales corren, digamos, de acuerdo a cronogramas también, con plazos de un año antes a su propia elección, que es alrededor de los primeros días de octubre, ¿correcto? Entonces, sí sería importante aclarar este tipo de temas, porque de pronto va a haber esta publicidad estatal a nivel local y pueden haber algún tipo de confusión por parte de la población, pero lo más importante es que también la población esté atenta y vigilante cómo la publicidad estatal puede beneficiar a determinados candidatos o puede una publicidad estatal local marketear de manera indirecta a algún político a nivel nacional. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, de eso sí debe haber mucha vigilancia, porque al final es el objetivo de la inversión estatal. Si es que estuviese, digamos, direccionando esa inversión publicitaria en favor de un candidato presidencial en este caso. Por el lado del Congreso de la República, una última consulta respecto a las reformas. ¿Pueden seguir trabajando en ello hasta el 12 de abril, entiendo? Sí, en realidad hasta un año antes de las elecciones, porque eso respeta los cronogramas que normalmente están establecidos. Reitero, la convocatoria de la elección de la presidenta, que pudo ser un mes antes, 2 meses antes, 3 meses antes, y no pasa nada, el cronograma igual se va a seguir respetando, por lo mismo que incluso han habido modificaciones del Parlamento. La presidenta solo convoca, mas no tiene ningún tipo de influencia en modificar las fechas que ya están establecidas, sea por carácter de ley o sea por carácter de norma interna por parte de él, o reglamentación interna por parte de los órganos como el Jurado Nacional de Elecciones o la OMP o la misma RENIEC, el cierre de padrón electoral, etcétera, ¿no? O sea, son fechas ya establecidas, eso no se va a alterar. Perfecto, Enzo, gracias por explicarnos todo lo que ha generado, además, ¿no? La convocatoria de elecciones, que sí sorprendió a muchos porque decían lo podía hacer el 12, y no es que tenía que hacerlo el 12, sino que tenía como fecha máxima hasta el 12 de abril, que es el día en que se han convocado para las elecciones del próximo año. Gracias por estar con nosotros. Vámonos ahora de inmediato a una pausa pequeña.